Bien, vamos a ver el primer vídeo del tema 2 de anatomía radiológica. Este tema está dedicado al telencéfalo, es decir, a los hemisferios cerebrales. Hay que decir una cosa, es que si vemos el hemisferio cerebral izquierdo desde un lado, el mundo dice que coloquialmente se entiende que esto es el cerebro, pero esto no es el cerebro, es el telencéfalo, ya que el cerebro es el telencéfalo, es decir, los hemisferios cerebrales, y también esta zona, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis, que constituyen el diencéfalo. Cerebro es telencéfalo más diencéfalo. Vamos a ver el telencéfalo o hemisferios cerebrales. Si entráramos con una aguja fina por cualquier superficie de un hemisferio cerebral y lleváramos esa aguja hacia el centro del hemisferio, es decir, de la media esfera, pasaríamos por las siguientes zonas. Una zona, desde aquí abajo, desde aquí, en fin, siempre pasaremos por una zona de sustancia gris cuyo grosor es de unos 4 milímetros, constituida por 16.000 millones de neuronas, se calcula, y esta zona de sustancia gris es la corteza cerebral, es la superficie de los hemisferios. Esta corteza cerebral, vista desde fuera, pues vemos nada más que una tercera parte de su superficie. Veríamos esto, veríamos esto, veríamos eso, veríamos esto, no sé si lo he dicho, esto. Pero no veríamos todas estas zonas que están formando paredes de surco, fisuras como esta o surcos como este, ¿vale? Entonces, la corteza que está formando las paredes de los surcos y fisuras constituyen 2/3 de la superficie de la corteza. Si siguiéramos avanzando hacia, eso sería el centro del hemisferio, ¿no? Si siguiéramos avanzando en dirección al centro del hemisferio, nos meteríamos en una zona voluminosa, según los sitios más o menos voluminosa, de sustancia blanca llamada sustancia blanca subcortical, porque está por dentro de la corteza. Está constituida por axones mielinizados, de ahí su aspecto blanco. Estos axones pues, conectan diversas zonas de la corteza del mismo hemisferio, por ejemplo, van a conectar corteza de la sustancia de la zona anterior de un hemisferio con esta zona que es muy importante, está en otra zona distinta del hemisferio. Esta zona del hemisferio se va a conectar pues, con esta zona del hemisferio. La zona posterior se va a conectar con neuronas de la zona anterior, sus axones se van a conectar con neuronas de la zona anterior. En fin, son axones que van de delante a atrás y de atrás adelante, conectando diversas zonas de la corteza cerebral del mismo hemisferio. Pero también hay otros axones que se cruzan al otro lado, aquí lo veamos, se cruzan para conectar las neuronas de la corteza de un hemisferio con las neuronas de la corteza del otro hemisferio. Eso también forman parte de esta masa de sustancia blanca, pero aquí, digamos, se separan del resto de los axones, los que van de delante a atrás, de atrás a adelante, los que suben, los que bajan, y van a formar un grueso manto de axones que se llama cuerpo calloso. Bueno, pues estos axones, aquí lo vemos distinguibles del resto, aquí están formando parte de toda esta masa de sustancia blanca subcortical. Y luego veremos que a la corteza cerebral van a llegar axones que llevan estímulos nerviosos sensitivos recogidos en todo el cuerpo y que van a entrar por la médula o por el tronco del encéfalo, pero que desde su entrada en médula espinal o en tronco del encéfalo tienen que llegar a la corteza
para que esos estímulos sean conscientes. Bueno, pues esos axones son ascendentes y también van a formar parte de esta masa de sustancia blanca subcortical. Pero por otra parte, ya sabemos que los movimientos motores voluntarios van a llegar a los músculos, aunque lo veremos luego con más detalle, van a llegar a los músculos saliendo por nervios periféricos raquídeos, los 31 pares de nervios raquídeos, y también por algunos de los pares craneales, algunos de los cuales vimos, como era por ejemplo el nervio facial, para llegar los impulsos motores a los músculos faciales, los músculos de la mímica. Pues bien, esos impulsos motores parten de la corteza cerebral y tienen que descender hasta llegar al tronco o a la médula para conectarse con neuronas motoras del tronco o de la médula, y los axones de estas neuronas más bajas, tronco o médula, son los que saldrán por nervios periféricos hasta llegar a los músculos. Pues esos axones son descendentes, también van a formar parte de toda esta masa de sustancia blanca subcortical. Hay que decir una cosa antes de que se me pase. En la corteza cerebral, ahí radican, ahí están situadas todas las funciones de nuestra conciencia. Todo lo que, digamos, está en este momento en tu conciencia, pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones de moverte, decisiones de quedarte quieto, lo que estás percibiendo con sensación del tacto, de tu propia posición del cuerpo, todo eso son los contenidos de la conciencia, y todo eso se debe a la actividad de la corteza cerebral. Entonces ya tenemos la corteza, tenemos la sustancia blanca subcortical, y luego en el centro del hemisferio tenemos 3 masas de neuronas que constituyen los llamados núcleos o ganglios de la base. En este corte coronal vemos una parte de uno de esos 3 núcleos que se llama núcleo caudado, por supuesto en el otro lado también. Este núcleo que se llama putamen, que en latín significa cáscara. Este núcleo queda de una sustancia gris más pálida, la sustancia gris habitual, que se llama el núcleo pálido o globo pálido. Se puede decir de las dos maneras. Bueno, tenemos, recapitulando, corteza cerebral, sustancia gris, una gran masa de axones mielinizados de conexión de la corteza con ella misma, del mismo hemisferio, del hemisferio contrario, de los estímulos sensitivos que son ascendentes, de los estímulos motores que son descendentes, sustancia blanca subcortical, luego los 3 núcleos o ganglios de la base, putamen, caudado y pálido. Un corte axial o transversal, los núcleos de la base los veríamos, por ejemplo, así. Esto sería un corte del caudado, esto sería un corte del putamen, están conectados por axones, por eso esa sustancia blanca que los separa, ¿no? El putamen y el pálido, y aquí el pálido tiene también 2 partes, digamos, pero bueno, en conjunto es el pálido o globo pálido, y el putamen, y el núcleo caudado cortado. Bueno, ya hemos visto las 3 grandes zonas de cada hemisferio. Vamos a seguir, vamos a hablar de, como tengo aquí, bueno, para entendernos, cuando hablemos de la superficie externa del hemisferio, estaremos hablando de esto, o estaremos hablando de, de esto o de esto, o de, vaya, me he equivocado, ha salido otra vez lo mismo, esto, bueno, pues no sale lo que quiero que salga. Es la superficie inferior, ¿vale? La superficie inferior que no se abre, no sé por qué. Bien. Me resigno a no presentarlo. También estamos hablando de la superficie medial, la superficie medial que es
esta que hemos visto, la superficie medial del hemisferio izquierdo. Ahora a ver si consigo que veamos la superficie basal. Esa, ¿vale? La superficie basal. Esta es la superficie basal, la que acabamos de ver, la superficie medial. Esta es la superficie exterior o convexidad, que también dentro de esa está la superficie superior, es esta, ¿vale? También es convexidad o superficie exterior. Bueno, vemos en la superficie de los hemisferios cerebrales. Pues vemos que la corteza se presenta con un montón de prominencias, de elevaciones. Estas elevaciones se les llama circunvoluciones. Las circunvoluciones, o la arruga, o la prominencia, están separadas por surcos, que separan una circunvolución de otra. Hay surcos especialmente profundos, y esos surcos profundos se le llaman cisuras. Aquí estamos viendo, voy a disminuir su tamaño un poco, porque está demasiado grande, la cisura interhemisférica, que separa un hemisferio del otro. No completamente, por supuesto, puesto que los hemisferios están unidos por el cuerpo calloso, ¿vale? Eso sería la cisura interhemisférica que acabamos de ver en un corte, pero en un corte desde arriba, y ahora la estamos viendo en un corte coronal. Otras cisuras importantes, esta cisura que vemos por aquí, se llama cisura central o de Rolando. Esta otra que se llama cisura lateral o de Silvio. Luego vamos a ver esta cisura, que apenas en esta superficie exterior es visible, pero que la superficie medial sí es muy visible. Sería esta cisura que estamos viendo aquí, ¿vale? Es la misma que hemos visto antes, pero por la superficie exterior apenas existe, y aquí sí es acusada. Bueno, estas cisuras son importantes porque separan unos lóbulos. Tengo que decir que los hemisferios se distinguen en ellos zonas distintas llamadas lóbulos. Vamos a ver estos lóbulos en este esquema. Aquí nos señala muy bien la superficie exterior del hemisferio izquierdo. Estamos viendo la superficie medial, también algo de la basal. ¿Por qué? Porque el hemisferio no está perfectamente, digamos, orientado como si fueran este borde a las 12. Este borde estaría a las 10. Es decir, está un poco girado hacia la izquierda, con lo cual también vemos superficie inferior de este hemisferio en esta visión. Bueno, pues esta sería la superficie. Me paro aquí porque ya el vídeo está demasiado avanzado.